¿Qué representa entonces que los partidos opten por campañas de guerra sucia, estas campañas negras, por llamarlo de alguna manera, en vez de la propuesta? Sí, el contraste tiene que haber, sin embargo, ya insultos, escándalos, filtraciones. Para ello, tengo el gusto de saludar al doctor Gustavo López Montiel. Él es analista político y profesor de ciencia política en la Escuela de Ciencias Sociales y el Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Una vez más, te saludo con gusto. Doctor Gustavo, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Preguntarte, doctor, ¿es contraproducente para la democracia, para la toma de decisión del ciudadano a la hora de ir a votar, que las campañas se estén caracterizando de solamente campañas de guerra sucia, de insultos, de escándalos, y pues la propuesta pues ya queda completamente olvidada? Pues sí, es contraproducente porque al final de cuentas eso genera una idea en la ciudadanía de que la política es fundamentalmente conflicto. Cuando la política fundamentalmente es pues hacer cosas juntos, resolver problemas, y entonces la ciudadanía se queda con una idea, obviamente transmitida por los partidos, y entonces no acuden a votar. Aquí hay un tema importante y es que pues en México, a partir de 2006, las campañas se han hecho mucho más restrictivas, a pesar de que la ley indica que los partidos no pueden agredir uno a otro o que el INE incluso revisa los spots que los partidos sacan en medios electrónicos. Pues a final de cuentas tenemos pues un conjunto de herramientas, por ejemplo, fundamentalmente redes sociales, en donde los partidos tienen otro tipo de confrontación. Y bueno, y a veces esa confrontación pues no abona al hecho de que la ciudadanía tenga los elementos para poder evaluar a sus candidatas y candidatos e ir a votar. Oye, doctor, llama la atención el caso Nuevo León. Me parece creo que es el que nos ha dirigido nuestra atención, sobre todo porque pues hasta el presidente de la República de manera abierta, y me parece que, no sé si coincidirás conmigo, yo nunca había visto así, tan abierto. Sí, los presidentes se meten a las elecciones, tienen sus intereses, pero no tan abierto como lo hemos visto con el presidente López Obrador. ¿Qué representa entonces que en medio de esta guerra sucia se meta un presidente de la República que está en juego en Nuevo León? Pues representa, obviamente, una posición del presidente en el sentido de que pues él quiere asegurarse de que va a ganar la Cámara de Diputados y quiere asegurarse de que va a ganar en aquellos espacios en donde hay grupos que le han plantado cara. Por ejemplo, a él le interesa mucho Nuevo León. Ya de hecho a alguna senadora se le salió a decir que al presidente le interesaba Nuevo León. Y le interesa Nuevo León porque ahí está, pues obviamente, la sede de uno de los grupos empresariales más importantes de México. Y en ese sentido, pues a pesar de que su candidata está en tercer lugar, pues ha decidido, y esto es inédito en el país, me parece, pedirle a la Fiscalía que inicie averiguaciones con respecto a los candidatos punteros. Y es inaudito, no porque en otros momentos no se haya hecho. En el gobierno de Peña Nieto y en el gobierno de Calderón se iniciaron carpetas de investigación en contra de candidatos en buena medida para amedrentarlos, pero en este caso, pues que se haga en un estado en donde, pues al final de cuentas, se busca desinflar esas campañas y mover a la candidata nuevamente a primer lugar, pues eso es pues una clara intromisión, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Claro. si esta fuera una elección presidencial, pues de hecho ya habría elementos para poder cuestionar su legitimidad y su validez. Ya. Oye, doctor, precisamente hablando de los grupos empresariales, entonces estamos viendo que digamos, la intención del presidente pues ya ni siquiera sentarse a negociar con un grupo empresarial, que en este caso no es cualquier grupo empresarial, el grupo de Monterrey, el grupo que se tiene ahí, que son los principales dueños de la industria de México. Es decir, ya no sé si coincidas también, ya no es sentarse a negociar con ellos, ya no es sentarse inclusive a dialogar, ya es plantarles cara. Así es, y no únicamente plantarles caras, sino quitarles o hacerse del gobierno en esa entidad. Y obviamente el gobierno de Nuevo León es muy importante porque es el que genera los principales incentivos, los
mecanismos para que haya apoyo económico, es decir, si ese gobierno, si se hace ese gobierno, pues a final de cuentas tendría los elementos para presionarlos en donde, pues como dice la gente, en donde más les duele, ¿no? Y en ese sentido, habría que ver hasta qué punto, si es que ganara Morena en Nuevo León, habría que ver hasta qué punto la ahora candidata y eventualmente después gobernadora pudiera efectivamente pues generar un mecanismo en donde arrinconar a los empresarios. Me parece que es muy aventurado hacerlo. Me parece que a final de cuentas el presidente está generando incluso también un conflicto con uno de sus principales aliados. Vemos, por ejemplo, al Movimiento Ciudadano, que presentó candidatos independientemente de otras alianzas, en buena medida, y eso es lo que ha dividido el voto con respecto, por ejemplo, a esta alianza opositora PAN-PRD. Entonces, por ejemplo, vemos algunos estados en donde el voto por Movimiento Ciudadano pues es definitorio en el sentido de que no, de que Morena no pierda, ¿no? Por ejemplo, entonces cuando el presidente decide, pues obviamente investigar al candidato de Movimiento Ciudadano, pues ahí vemos, pues que está incluso dispuesto a Uy, lo perdimos. Lo perdimos. Bueno, vamos a ver si podemos recuperarlo, pero esto y quería regresar. Doctor, lo perdimos un momento, pero comentaba sobre esto de lo que representaría que el presidente esté metido en la elección en Nuevo León. Ya para concluir y retomar lo que decías, doctor, esta noción de que, bueno, en política parece ser que todo es conflicto, esto pues obviamente no abona a la democracia, no abona inclusive a que la gente salga a votar, porque al final de cuentas uno se va a ir a votar por el menos corrupto y ya no por el proyecto, por la propuesta, doctor. Así es. Y en buena medida, de hecho, en algunos momentos estas campañas son deliberadas por parte de los partidos políticos. Cuando a la gente se le presenta una campaña donde hay conflicto, donde hay agresión y no sale a votar, es porque el partido quiere que la gente no salga a votar. Porque si no sale a votar, pues entonces la estructura electoral que el partido tiene es la que gana. Claro, pues sí, obviamente, usualmente cuando la gente sale a votar es cuando se vienen los cambios importantes. Doctor, muchísimas gracias por esta charla y este análisis. Me quedo precisamente con esto que se está creando, la idea de que la política es conflicto, y sí, parece que pues esa es la característica de los políticos, que solo quieren darse con la cubeta, cuando me parece que eso pues es toda una disciplina mucho más amplia que no se debe quedar ahí. Lamentable que pues se caracterice y usualmente los reflectores están detrás de esto. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, un saludo al auditorio. Un saludo al doctor Gustavo López Montiel, él es analista político y profesor de ciencia política en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, que estuvo charlando aquí con nosotros. Esta lamentable idea que se va construyendo poco a poco con estas campañas, que si usted le suma a las de la guerra sucia y le sumamos a todos estos bailes, chistes, TikToks, burlas, caricaturas que se están haciendo, pues no se abona todavía más. El tema aquí es que a través de la campaña se dan a conocer estos escándalos y bueno, pues ahora sí que ¿a quién le va uno? ¿Al menos peor? O sea, ¿así vamos a votar? ¿Votar por el menos peor? Terrible, terrible.